Hans Salazar de Noticiero en Redes. También buenos días a la Secretaría de Economía, a Altagracia Gómez, coordinadora del Consejo, empresarias y empresarios. Presidenta, de este momento que se está planteando todo esto y en respuesta que dio el día de ayer a la carta del al presidente electo Donald Trump, también ya hay una declaración de un premier, le llaman, que encabeza Ontario, la provincia de Ontario de Canadá, que literalmente dijo: compararnos con México es la cosa más insultante que he escuchado de nuestros amigos y aliados más cercanos a Estados Unidos. Obviamente pues es un tema muy claro contra México, anti-México, cuando a diferencia de este primer ministro llamado Doug Ford de Ontario, muy contrario a lo que aquí se ha planteado, a lo que el propio presidente López Obrador en su momento, cuando se impulsó el TEMEC, incluyó a Canadá. No se tenía contemplado Canadá y sin embargo abogó el presidente López Obrador para que se incluyera en el TEMEC, muy contrario a esta postura. ¿Qué le respondería, presidenta? Sería mi primera pregunta. Pues primero, como mencionas, hay que recordar que en el TEMEC era justamente el presidente Trump quien quería firmarlo exclusivamente con México. Hace unos días estuvimos con el secretario de Hacienda y probablemente ustedes nos lo puedan confirmar. Incluso el primer tratado de libre comercio al principio estaba planteado exclusivamente entre México y Estados Unidos y después entró Canadá. Entonces, quien ha abogado porque esté en los tres países es justamente México y en particular el presidente Andrés Manuel López Obrador, que tuvo conversaciones personales incluso con Trudeau para que no se preocupara porque México iba a abogar porque Canadá estuviera. Ahora, nosotros no aceptamos esta visión de que México es menos. Lo hemos dicho siempre. Nosotros somos un país grandioso que compite con otras economías, que somos una potencia cultural y que frente a nuestros socios comerciales, particularmente Estados Unidos y Canadá, nos vemos como iguales. Canadá nos necesita, porque así como presentó hoy Marcelo, los impactos que puede tener en Estados Unidos el subirle aranceles a México, también tiene impactos en Canadá. Entonces nosotros tenemos un plan y yo estoy convencida que va a permanecer el tratado. Va a permanecer el tratado. Nos ayuda a las tres economías y eso lo saben los tres países, sus empresarios, sus empresarias y sus gobiernos. También había dicho el día de ayer a propósito de este tema, presidenta, que había también una carta dirigida a Trudeau. ¿La va a hacer pública? Sí, la revisamos ayer porque la habíamos diseñado antes de que saliera la declaración del presidente Trump ayer. Entonces le estamos reconfigurando frente a estas declaraciones y demás y esperamos el día de hoy o mañana más tardar poderla enviar. Mi segunda pregunta, presidenta, ¿qué mensaje le daría al país, a los empresarios, empresarias? Y lo digo porque ya también en la Cámara de Senadores, parte de la oposición, no toda, hay una parte que está cerrando filas con usted frente a esta postura mexicana, a la clara carta que nos leyó el día de ayer aquí presente, pero hay una parte de la oposición que incluso se pone del lado de Donald Trump en temas argumentativos, atacando pues en este caso a usted como presidenta y como la postura de México. ¿Qué mensaje le daría a la gente, a los empresarios, empresarias que también pues no tienen, bueno, tienen un nivel de micro, mediana, la gente pues que también le cree muchas veces mentiras que se producen a partir de los ataques contra usted frente a esta situación ante Estados Unidos? ¿Qué mensaje les daría? Bueno, primero aquel que se pone del lado de otro país o llama a otro país para que, porque ayer lo leí, no voy a decir de quién, pero lo leí en algunas publicaciones en las redes sociales,
pues ¿cómo se le llama a aquella persona que le pide a Trump que en efecto intervenga porque no está de acuerdo con el gobierno de su país, que fue electo o elegido democráticamente? Pues que lo contesten los mexicanos y mexicanas, ya lo vivimos en la historia de México. Y segundo, esta es una muestra con los empresarios y empresarias que están aquí, en donde hay algunos temas en los que no estamos de acuerdo, y esos los discutimos y los platicamos y siempre dialogamos, pero estamos de acuerdo en una cosa, y es sacar adelante a México. Y estamos de acuerdo en abogar porque no hay aranceles, porque afectan a empresas estadounidenses, a empresas canadienses, afectan al consumidor, afectan a los pueblos. Entonces esta es una muestra de que estamos unidos, que habrá cosas en las que no. Yo lo dije en la campaña, habrá cosas en las que no estamos de acuerdo, y qué bueno, porque México es una democracia y podemos disentir, pero hay que poner en lo que sí estamos de acuerdo. Ayer estaba leyendo en las redes también una publicación que hizo entonces ni siquiera era candidato, el dirigente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, cuando Trump habla hablar de México y quiere minimizar al presidente Peña Nieto, y sale entonces el dirigente Andrés Manuel López Obrador a defender al país y a ponerse del lado de Peña, y tenía muchas diferencias con él, pero en este caso hay unidad y eso nos fortalece mucho, y vamos a salir adelante juntos como siempre lo hemos hecho. Entonces, a empresarios pequeños, a los campesinos, porque el gobierno está para el bienestar del pueblo, pero también para construir una visión de desarrollo en donde todos participen, todos tengan su parte, y nosotros también hagamos la nuestra. Ustedes saben que nosotros consideramos la educación como un derecho, el acceso a la salud como un derecho, el acceso a la vivienda como un derecho, pero también consideramos que es indispensable la inversión privada, ordenada dentro del Estado de Derecho, etcétera, etcétera, que no impacte al medio ambiente como han impactado en el pasado. Y en eso nos ponemos de acuerdo. Entonces, por eso digo que hay un plan México en donde todos estamos participando. Quien no quiera participar, pues también está en su derecho. ¿Tendría contemplado alguna llamada o encuentro con Donald Trump próximamente? Está ya en contacto el canciller, el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, con el equipo del presidente Trump, y la idea es que en estos días, bueno, viene el Día de Gracias, el Thanksgiving en Estados Unidos, pero bueno, que en estos días podamos comunicarnos para lo que planteó en la carta, que un equipo se encuentre de nosotros y un equipo de él se puedan encontrar y hablar de todos los temas, hablar de migración, hablar del tema de la violencia, hablar del tráfico de armas hacia México, hablar de todos los temas, y también pues de este comunicado que hicimos público el día de ayer y del comunicado que él hizo. Por último, Presidenta, preguntarle, hay una reforma constitucional en materia de actividades del espacio ultraterrestre, aeroespacial, a propósito de lo que se ha mencionado aquí en esta conferencia, sobre la importancia de todo este desarrollo industrial, y que incluso hay empresarios presentes que tienen este involucramiento. Esa está, digamos, atorada en el Senado, porque ya se aprobó por parte de la legislatura anterior, hasta donde yo tengo el dato, en la Cámara por unanimidad, pero en el Senado está todavía no aprobada. Es una reforma constitucional como tal, es decir, los procedimientos y el camino ya sabemos cuáles han sido, cuáles deben de ser. Entonces, preguntarle si usted le daría prioridad a este tema también para el desarrollo, o cuál es la opinión al respecto. Gracias, le agradezco mucho la respuesta. La revisamos en función también de este programa integral que estamos haciendo. Acá. Gracias, Presidenta. Buenos días. Si alguno de ustedes quiere tomar la palabra. Bienvenidos, bienvenidas. Presidenta, buenos días. Angélica Guerrero, del financiero Bloomberg.
Menciona que esperara un par de días quizás para platicar con el presidente Trump. Ya dio una carta muy puntual. ¿No estaríamos quedando un poquito atrás? El canciller, el primer ministro Trudeau habló con el presidente Trump esa misma noche. Dijo que esta semana incluso haría que su equipo se acercara con el presidente Trump. No habría modo de que se pudiera agilizar. ¿Cómo lo ven ustedes? Se trata de plantear ahora los temas. Y el segundo, de este mismo tema, las calificadoras empiezan otra vez a tener otras estimaciones, bajan el pronóstico de crecimiento, dicen que podría haber daños colaterales, menos remesas, inflación, pérdida de empleo y depreciación del dólar. Si me pudieran comentar un poco su opinión también sobre esto, por favor. Gracias. Sí, va a haber en su momento el encuentro, pues es necesario. Entonces ya se encontrará el mejor momento para que haya este encuentro, idealmente previo a que entre el equipo del presidente Trump, que es el 20 de enero, ¿no? ¿Sí? El 20 de enero. Igual los empresarios y empresarias que están aquí tienen mucha relación con empresas de Estados Unidos. Entonces ellos están en mucho diálogo con empresarios. El secretario de Economía pues está en diálogo con empresas mexicanas, empresas en Estados Unidos. Está aquí la American Chamber, que es justamente esta asociación que tiene que ver con empresas que están en México o empresas que están en Estados Unidos, que tienen mucha relación entre ambos países. Entonces este encuentro pues se dará en su momento. ¿Y qué es lo que tiene, digamos, frente a una publicación como lo que hace el presidente Trump? Pues evidentemente genera reacciones en los mercados, genera reacciones en las calificadoras, pero justamente lo que estamos presentando hoy es, nosotros no estamos de brazos cruzados, nosotros estamos trabajando de la mano con empresarios, empresarias y otros sectores del país, organizados y no organizados, para impulsar a México. Entonces, eso también pues lo tienen que conocer las calificadoras y otros sectores del país y de Estados Unidos y del mundo. Presidenta, ¿tú ha tenido alguna respuesta hasta ahora de las dos cartas que ya envió tanto a Canadá como a Estados Unidos? La de Canadá no la hemos enviado, le estamos haciendo algunas modificaciones y repito, está en contacto el canciller, el secretario de Relaciones Exteriores, el doctor Juan Ramón de la Fuente, con el equipo de Donald Trump y del presidente Trump, y ya habrá pues momento para esta comunicación, la respuesta, etc. Presidente, si me permite rápidamente dos temas. Uno sobre este cierre temporal de exportaciones o importaciones a Estados Unidos por el ganado, parece ser que un caso de una contaminación de gusano. ¿Qué información tienen y qué acciones está tomando el gobierno, si me pudiera decir? Y si me permite rápidamente otro tema para dejar a mis compañeros. En el caso del acuerdo que se firmó para el derecho humano al agua, estas concesiones que en teoría o el propósito principal es reordenar las concesiones de los que firmaron ese día, tanto distritos de riego como empresas, ¿a qué porcentaje corresponde? Y ahora se hace de manera voluntaria, pero si en un futuro ellos no quisieran participar, ¿habría modificaciones para que ya no pudiera ser, de manera voluntaria y hubiera cambios jurídicos en esta materia? Gracias. La primera era, me quedé con el agua, perdón. Sobre el cierre de importaciones de Estados Unidos del ganado. Hubo un caso, hay una, no sé si se llama plaga, pero hay que se llama gusano barrenador, que afecta al ganado. Entonces se ponen cinturones de sanidad, porque para evitar que haya contaminación de ganado que viene principalmente por la frontera sur. Entonces, cuando hay transporte de ganado, pues se hacen las pruebas, se revisa, y gracias a este cerco sanitario se encontró a un ejemplar que en efecto tenía
estaba contaminado. Entonces lo que se hizo es que se aisló, hay todo un protocolo para hacerlo, y el gobierno de Estados Unidos, particularmente el Departamento de Agricultura o Ganadería, puso una medida cautelar de inmediato y están en comunicación permanente con el secretario Julio Verdeguer y esperamos que se resuelva esta misma semana. Pero es parte, digamos, de este protocolo que se tiene. Y sobre la otra era, perdón. Ah, sí. A ver, sobre las concesiones del agua. ¿Qué fue lo que, o qué es lo que pasaba, o qué es lo que pasa todavía? A veces hay una concesión que se le dio a una empresa porque la solicitó, se hizo la evaluación, se le otorgó a la empresa, pero lleva 10 años sin utilizarla. Entonces, como está concesionada para un uso industrial, para un uso agrícola, no se le puede dar esa agua que está disponible a un municipio, por ejemplo. Entonces, ¿recuerdan la crisis que hubo de sequía en la zona metropolitana de Monterrey, en Nuevo León? Que en ese momento fue que se habló con los empresarios y se les dijo, a ver, ¿qué parte del agua no estás utilizando? ¿Cómo podemos hacer para que se distribuya? Digamos que ahora nos estamos adelantando a eso. Y de manera voluntaria se les dice, a ver, ¿es factible que esa concesión que pediste en algún momento y que no tienes planes para utilizarla, la regreses como bien nacional para que pueda ser utilizada principalmente para consumo humano? Y muchos empresarios dijeron sí. Entonces, ¿a cuánto asciende? Es como 3 veces lo que usa la Ciudad de México de agua. Esa es una parte. La otra, a veces se hace una tecnificación de riego en una zona, se tecnifica, pero ese distrito de riego se queda con toda su concesión y ya usa una cuarta parte del agua que estaba usando antes o la mitad del agua que estaba usando antes. Entonces lo que se les planteó a los distritos de riego es, vamos a entrar a un proceso para hacer más eficiente el riego, lo cual va a aumentar la productividad, pero de antemano esa agua que ya no vas a utilizar para riego, tienes que firmar que la vas a entregar. Entonces, eso es lo que hay hasta ahora. Y vamos a seguir trabajando. ¿Qué tiene que haber además? Pues un orden en la base de datos de las concesiones, que hasta ahora pues hay 3 distintos registros, tienen problemas, etcétera, etcétera. Eso causa también, pues, corrupción en algunos casos o problemas en otro. Entonces estamos poniendo orden, los empresarios, distritos de riego de manera voluntaria están entregando parte de sus concesiones, eso permite disponer de agua para el consumo humano en aquellos lugares particularmente de estrés hídrico. Vamos también a modificar la legislación y lo que queremos pues es que haya un consenso de esta legislación que vamos a modificar, particularmente en lo que tiene que ver con transmisión de derechos. Por ejemplo, hay distritos de riego que no usan el agua en invierno porque no tienen cultivo. Y entonces le venden esa agua a un municipio. Pues como que no es muy correcto, ¿no? Porque tú tienes esa agua concesionada para riego, pero no para venderla para consumo humano. O hay casos, por ejemplo, que era un distrito de riego, empezó a urbanizarse la zona y ahora ese mismo que tiene los derechos le vende el agua al desarrollo inmobiliario. Pues yo creo que nadie está de acuerdo con eso. Entonces eso es lo que queremos establecer en la legislación para que quede muy claro qué parte sí se puede hacer y qué parte pues nos lleva a un desorden en las concesiones y en el uso de un recurso pues que hoy lo tenemos escaso, particularmente en el centro y en el norte del país. Entonces por eso fue buenísima la reunión de lunes, porque es también pues este acuerdo nacional por el derecho humano al agua y el uso eficiente del agua y la sustentabilidad.
empresarios, ¿a qué porcentaje corresponde, digo, en este primer paso de todas las concesiones que se han brindado? No tengo ese dato en este momento, pero se lo pedimos a Efraín para que te lo pueda pasar. ¿Perdón? ¿Las mineras entran también? También están, sí. Adelante. Buenos días a todos, Camila Ayala del CIO. Justamente, Presidenta, Secretario, mencionaban los efectos adversos que vendrían para Estados Unidos y de manera regional si aumentan los aranceles. Pero mi pregunta va enfocada en si México está preparado para bajar la participación de Estados Unidos en nuestra economía, en la economía mexicana, y qué otro socio podría voltearse a ver y si ese sería China. También si me podrían confirmar estos efectos colaterales posibles si los aranceles subieran, si la industria manufacturera, que es el sector que más peso tiene en el Producto Interno Bruto, sería el principal afectado, las remesas por el tema de deportación, aparte de componentes importantes en el consumo, la inflación que presionaría las tasas de interés. También señalando los datos de la Secretaría de Economía entre 2006 y la mitad del 2024, pues Estados Unidos aportaba 41.3% de la inversión extranjera en México y de acuerdo con el INEGI, en exportaciones entre enero y agosto del año, pues dependemos en el 83%. Lo que estamos haciendo con la carta, con lo que está... el trabajo que está haciendo Marcelo y que nos están ayudando todos y todas, es poner sobre la mesa los impactos que tendría para los tres países que somos socios comerciales poner aranceles. Y como bien explicó Marcelo, no solamente tendría sus impactos en México, sino en Estados Unidos tiene grandes impactos. No solo para las empresas, sino para el consumidor, para quien adquiere un vehículo, que va a tener un aumento de precio pues inmediato. Entonces, estamos poniendo sobre la mesa los impactos que eso tendría. ¿Quién abrió ese tema? Pues justamente el presidente Trump con la publicación que hizo. Entonces, nosotros lo que le planteamos es justamente, no solamente estamos trabajando en migración, no solamente estamos trabajando en seguridad, en el tema del fentanilo, que es un problema de crisis humanitaria en Estados Unidos y que vamos a cooperar en todo lo que podamos, porque es un asunto hasta de solidaridad, aunque también debe verse como un tema de salud pública, no solamente de trasiego de droga o de distribución de droga. En todo vamos a cooperar con nuestras soberanías, evidentemente, defendiendo nuestra soberanía siempre y a México. Pero el argumento de la carta es, si se llega a poner aranceles y entramos a un proceso de subir aranceles, ¿a quién va a afectar? Pues a los tres países. ¿A quién va a afectar? A empresas de Estados Unidos que tienen 100 años, 80 años fabricando en México y que exportan a los Estados Unidos. Entonces, por eso nosotros creemos y estamos convencidos que los tres países nos fortalecemos. Yo lo dije cuando tomé posesión, no competimos entre nosotros, nos complementamos, porque es un tratado que tenemos desde hace muchos años y eso lo sabe el gobierno de los Estados Unidos, la nueva administración, lo sabe el primer ministro Trudeau, su equipo y los empresarios de Canadá. Entonces, por eso ponemos sobre la mesa todos estos argumentos para el momento en que podamos platicar y que también empresarios y empresarias participen en esta conversación, no solamente los gobiernos. Ahora, ¿en qué consiste el Plan México? Entre otras cosas, en fortalecer lo que fabricamos aquí. Incluso mucho de lo que importamos de países asiáticos, particularmente de China, nosotros queremos que se fabrique en México. No es de un año, no, pero sí es un plan en donde queremos fortalecer nuestras cadenas productivas y también el comercio con otros países. ¿Cuáles privilegiamos? Pues donde tenemos tratado de libre comercio. Y después de eso, pues también hay espacio para el comercio con otros países. Pero así está establecido no solamente por nosotros, sino por las organizaciones
internacionales a las que pertenecen. Pero la economía mexicana sí estaría preparada para una baja de participación de su principal socio comercial. Es que no creemos que la vaya a ver. Presidenta, igual el día de ayer mencionaba lo de los aranceles. Y de todas maneras tenemos nuestro Plan México. Está bien. Mencionaba la parte de los aranceles ayer, Presidenta. Me preguntaba si sería general o si a algunos sectores en específico, si nos pudiera detallar. Si es necesario, lo está preparando la Secretaría de Economía. Entiendo. Y en ese sentido también la siguiente pregunta es para los empresarios, si están evaluando alguna estrategia para las industrias mexicanas para pues adaptarse a este posible escenario de subida de aranceles. Sabemos que presentaron este plan, pero me gustaría pues conocer de manera específica, sobre todo por sector, qué planes estarían proponiendo o cómo ven la situación. ¿Alguien quiere comentar? Si quieres. ¿Se los paso? Bueno, sí, me decía Altagracia un número bastante... No. Le recordaba a Irina que solo el 17% de la inversión en el país es inversión extranjera. El 83% de la inversión en el país la hacemos empresarios nacionales. Y por eso tan importante que estén representados aquí empresas nacionales, que somos parte de cadenas globales, que las vamos a fortalecer porque además el TEMEC, la estabilidad de los tratados de libre comercio en el mundo la dan las empresas que son inversionistas de largo plazo, no necesariamente los altibajos que hay con gobiernos que van y que vienen en los países, en distintos países. Yo lo que quería comentar es que esta política del presidente Trump, que no sabemos si es política o es amenaza, porque ya sabemos cómo actúa muchas veces, es una política inflacionaria al 100% en su país. Entonces, yo estoy con la presidenta al 100%, creo que esto es una cuestión de diálogo, entre los tres países. Somos el socio más importante que tiene Estados Unidos. Es un socio que no va a dejar ir porque no le conviene. Y en cuanto a México, yo creo que también es muy importante hacer las cosas en México. La deportación que va a hacer, no sé qué tan masiva piense hacerla, pero va a deportar también gente con altos niveles de preparación. Entonces también hay que entender que la gente que viene es gente muy buena que tenemos que entrenar precisamente para fabricar cosas de alta calidad en México. México dejó de ser la maquila para hacer fabricación de alto nivel. Entonces tenemos la capacidad de fabricar de alto nivel, de competir con el mundo y de exportar a donde queramos exportar. Entonces las tarifas, yo creo que hasta los aranceles famosos, yo creo que en este momento yo les aconsejaría que lo vieran como algo todavía en las nubes hasta que se acabe de negociar con los gobiernos. O sea, no tomen tantas preguntas en este sentido hasta que no la señora presidenta declare en que acabó este diálogo que están haciendo muy exitosamente con los gobiernos, porque a ellos no les conviene. O sea, cuando tú pones un arancel, mira, el año pasado somos partes del Mexico United States CEO Dialogue. El secretario de Agricultura comentó que cuando pararon los aguacates, por alguna situación que pararon unas semanas los aguacates, nunca en su vida tuvo tal caos en su oficina porque pararon los aguacates mexicanos. Entonces, México no lo van a parar. A quien van a afectar es al último consumidor, que va a tener que pagar más por ese aguacate o más por ese coche o más por lo que se fabrique. Entonces tampoco creo que van a hacer lo que están amenazando, en mi opinión. Ahora, ¿quieres comentar? Sí, adelante. Gracias. Bueno, yo quisiera nomás rápidamente poner un poquito en otro contexto la pregunta, y es básicamente en el sentido de lo que está pasando geopolíticamente con China y con Norteamérica.
Y cuando vemos un poquito las estadísticas, vemos 3 regiones grandes en donde el comercio se ha venido regionalizando. Una es Europa, Alemania como el centro, y Europa del Este como un área de alta competitividad, de bajos costos. Si vemos China, si vemos Asia, que es el otro sector, vemos una China como el centro, y vemos a Malasia, vemos a Vietnam, vemos a Indonesia, como sus zonas de costos muy competitivos. Cuando vemos Norteamérica y vemos la posición que tiene que tomar Norteamérica en la visión de Estados Unidos, nosotros somos una parte muy importante que complementa la competitividad para poder llegar a eso. Cuando vemos la dinámica de qué ha pasado con el comercio internacional, lo que vemos es que China le ha venido ganando espacio muy fuertemente a lo que es Norteamérica, a lo que es Estados Unidos. El comercio, por ejemplo, la participación en las exportaciones al mundo de Estados Unidos de 2000 a 2020 se ha caído casi un 30%, la de China se ha doblado. Cuando vemos un poquito hacia adelante, Estados Unidos nos necesita como un socio importante para poder enfrentar a China. Necesitamos ser aliados, necesitamos ser socios. Este esquema de aranceles lo que haría es que le restaría mucha competitividad a Estados Unidos en sus exportaciones hacia el mundo, que lo que necesita es al revés, porque cuando vemos el efecto geopolítico de que China va tomando cada vez mayor participación comercial, va tomando mayor participación geopolítica en los países que tiene. Entonces, aquí lo que necesitamos y lo que estamos trabajando desde el sector empresarial junto con el gobierno, y la presidenta nos acompañó en la reunión del CEO Dialogue, es realmente cómo podemos fortalecer a Norteamérica para enfrentar a China. México importa de China 120,000 millones de dólares. Estados Unidos importa de China 450,000, 460,000 millones de dólares. Canadá importa 60,000 millones de dólares. Si podemos traer todos esos empleos a la región, vamos a poder dar empleos, mejores salarios, y vamos a poder mejorar, y vamos a reducir drásticamente la migración, porque la gente se va a quedar en México con mejores empleos. Entonces, toda la lógica tiene que ver que tenemos que trabajar de la mano y tenemos que trabajar juntos. Si realmente se llegara a implementar esto de los aranceles para Estados Unidos, sería darse un balazo en el pie. Yo creo que Estados Unidos tiene la sabiduría y nosotros tenemos la capacidad, y vamos a trabajar muy de la mano con el gobierno para poder ir adelante y tomar este beneficio para toda Norteamérica. Pero estamos trabajando en eso. Ayer la US Chamber, por ejemplo, sacó ya un desplegado en el que dice hay que trabajar en fentanilo, hay que trabajar en migración, pero los aranceles no son la respuesta. Entonces estamos todos trabajando en eso, y creo que vamos a poder salir adelante y vamos a poder sacar un provecho de esta amenaza que, como acaba de decir Gina, nos dieron. Gracias. Ahora, estamos hablando ahora del tema de los aranceles, pero ya vamos a tocar también aquí en la mañanera y en otros espacios el tema de lo que significaría que hubiera deportación. ¿Cómo contribuyen las y los mexicanos en Estados Unidos? Desde las y los trabajadores del campo, que son de primera, hasta el científico que trabaja en un lugar. Porque todos nuestros connacionales que están del otro lado de la frontera contribuyen a la economía de Estados Unidos. Entonces, y a todas y todos los vamos a defender y a reivindicar, porque los mexicanos y las mexicanas somos trabajadores de primera, como lo dije ayer. Entonces, esta idea de que son criminales, de que es falsa. No, son hombres y mujeres trabajadores como ningún otro. Entonces, también vamos a dar esos datos. Hoy sale, creo que en la jornada, lo que significaría que tantos trabajadores no dejaran de trabajar en Estados Unidos. ¿De qué porcentaje del PIB de Estado? 3%.
Entonces esa parte también la vamos a presentar aquí, lo que significa el trabajo de las y los mexicanos en Estados Unidos, que por lo demás también nos necesita. Y por otro lado también es importante porque ahora que estuve en el G20 también nos vimos con nuestros hermanos, amigos, compañeros, presidentes de América Latina. Y también ese trabajo y ese comercio y ese vínculo es fundamental y se va a fortalecer. Hoy lo platicábamos con Marcelo. Presidenta, una última pregunta sobre la presentación de este plan y este consejo. ¿Cuáles serían los objetivos en materia de inversiones? ¿Algún número que nos pudiera pues detallar, igual de generación de empleos? Mencionaban que pues las miras son a mediano y corto plazo. ¿Cuántos años serían entonces de resultados? No, desde el próximo año vamos a dar resultados. De hecho ya, pero no se van hoy a Querétaro. Fíjense, en Querétaro se ha desarrollado la industria aeroespacial, eso lo ha trabajado mucho Marcelo, desde que era canciller. Y bueno, desde antes pues, pero particularmente desde la Cancillería. Entonces Querétaro es una zona de producción aeroespacial muy importante y ahora el objetivo es que se construya el motor completo, la turbina completa. Es algo importantísimo, se va a anunciar desde hoy, pues eso quiere decir que ya está dando resultados el Consejo. ¿Tienes un dato en particular? Lo tenemos por proyecto Pero el micrófono, y por sector. Tenemos, por ejemplo, en el caso de espera, no van a ver. No se oye en las redes. Sí. Para el caso de semiconductores, por ejemplo, se trae 10,000 millones de dólares. Para el caso de tecnologías de la información, se tiene un porcentaje de 30% lo que se tendría que estar creciendo. En el caso de industria automotriz, se tienen 3 proyectos de compañías que todavía no son públicos, que tienen montos de inversiones muy importantes y que además también estarían enfocados a abastecer o a surtir a industria nacional, porque ahorita 80% de lo que se produce es para exportación y queremos seguir produciendo y más para exportación, pero también queremos que se hagan los coches que los mexicanos usamos. No solo las pick-ups o las SUVs grandotas, etcétera, etcétera. Y hay 3 proyectos importantes de empresas norteamericanas con inversiones ya en México que van a exponenciar sus inversiones de manera importante. Por ejemplo, para investigación clínica, en donde tenemos ahora solo 200 millones de dólares en investigación clínica al año, traemos a partir del tercer año 1,000 millones de dólares anuales en inversión clínica. Entonces, en cada uno de los sectores les podemos dar metas específicas que se tienen, que son cuantitativas, pero que en muchos casos también son cualitativas, porque otra vez, dentro de las 10 tareas que se nos encomienda, también está duplicar la educación dual, las carreras técnicas y las certificaciones, para garantizar esa transición de los jóvenes. También está el incremento de patentes, que Marcelo ha hecho pues un hincapié importante en que muchas de las patentes que se crean en México se registran en Estados Unidos por ingenieros mexicanos, y ahí vamos a trabajar muy de la mano de empresas para impulsar que se registren en México y que desde luego tengan la protección intelectual que merecen y que les podemos dar. Y yo te diría, en cada uno de los sectores, en industria química y petroquímica tenemos importante, en textil tenemos la métrica en empleos. Se han perdido, por ejemplo, en el tema de zapatos, 30,000 empleos en Guanajuato en los últimos años. Entonces ahí tenemos una meta de recuperación de empleos, porque además el 80% de esas empresas son micro. Y pues desde luego tenemos un compromiso especial con ellos. Entonces están todos los números, tenemos metas, tenemos métricas, tenemos responsables, y vamos a trabajar para que haya, desde luego es un plan a largo plazo, pero habrá resultados todos los años.